Yo tengo una duda. Es que en el plano, pues me muestra como mi nivel superior 1928, ¿cierto? Pero, pues al colocar las alturas entre piso en el programa, me suma 21,51. Al restarle ya lo del sótano, ahí sí me estaría dando lo mismo. ¿Estaría bien? No entiendo, Luisa. Vale. Pues según O lo sea, que he no entendido, entiendo. A ver, o sea, miremos el los piso estos. 1, ¿sí? Tendría un entrepiso, pues una altura de Mira, 331. es tan sencillo como es. Estas son los niveles que tienen que aparecer en el programa: el 1928, el 1633, el 1338. Entonces, para definir las alturas, lo único que tienen que hacer es restar 1928 menos 1633 y le da el último piso. 1633 menos 1338 le da el siguiente piso. 1338 menos 1043 le da el siguiente piso. 1043 menos 748 le da el siguiente piso. 748 menos 453 le da el siguiente piso. 453 menos 108 le da el siguiente piso. Y 108 menos 223 le da el piso del sótano. Pueden hacer las Ok. Es cotas tan y salen sencillo los como meter niveles. eso en un Excel, calcular las alturas y metérselas luego al programa. O sea, es algo muy rápido de hacer. Gracias. Con las mismas Ah, cotas de AutoCAD también se 35, puede. no me cuadra, o sea, no, no me parecen esas elevaciones acordes a las elevaciones que están en los planos, pues. Ah, ok, Por- listo. Eso es otra cosa. Que pronto estos niveles no le cuadren con los de los planos. A ver, exacto. revisémoslos. Déjame Este es menos dos. comparto. Voy a apuntarlos en un Excel. O sea, lo primero que sí tiene que hacer uno es apuntar esa vaina para no estar mirando a ojos, sino realmente tener la evidencia. ¿Listo? Entonces, si yo miro este plano, el de columnas, ese es el que voy a tomar como base. ¿Listo? Entonces tengo 19,28. Arrancar aquí, 19,28. Luego tengo 16,33. Luego tengo, yo estoy proyectando pantalla, ¿cierto? Luego tengo 13,38. Voy a Mira, aumentar un poquito para que la vean. Luego tengo 13,38. Luego tengo 10,43. Luego tengo 7,48. Luego 4,53. Y luego 1,08. Y termino con el sótano que está en -2,23. Listo. Entonces, las alturas de piso, pues van a ser esto menos esto. Y entonces las alturas de piso me dan 2,95, 2,95, 2,95, 2,95. El primer piso tiene 3,45 y el sótano tiene 3,31. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a revisar esos niveles que tenemos ahí, que coincidan con los niveles que están en el plano arquitectónico, en el plano estructural, perdón. Entonces, de acuerdo con esto, la planta de sótano está en -2,23, estaría bien. La planta del primer piso está en 1,08, estaría bien. Estas plantas están en 4,53, 7,48, 10,43, estarían bien. La siguiente planta estaría en 13,38, estaría bien. La siguiente planta estaría en 16,33, estaría bien. Y el nivel de cubierta estaría en 19,28. No entiendo que no cuadra. O sea, cuando les digo que realmente lo hagan aparte es porque fíjense que eso simplifica muchísimo el problema. Ahora simplemente es coger y copiar y pegar esto en el ITABS. Así que podría uno pegar eso aquí y ya, se acabó el problema.
Lo copia y lo pega y quedó listo. ¿Vale? Mi caso no lo voy a hacer porque mis datos son diferentes. Profe, en conclusión, en estas observaciones de ejes, a lo más recomendable es irse por el eje de las verticales, de las estructuras verticales, ¿no? Eh, Sí, ojo, Pensando que hay en este desfases. caso estamos haciendo una revisión. Como estamos haciendo una revisión, nos toca medio amarrarnos ahí a lo que hayan hecho los estructurales, ¿cierto? Pero si usted es el que está diseñando, usted debería generar unos ejes que vayan por los elementos verticales. Y si el arquitecto los tiene por otro lado, pues pelea con el arquitecto. O sea, le dice al arquitecto, perdón, pero es que somos tú a tú. O sea, esto no es yo hago lo que usted le dé la gana. Esto es, somos tú a tú. Somos dos profesionales de dos disciplinas que necesita el proyecto. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Listo? ¿Ya están? No, señor. Pero ¿por qué? Están muy demorados. Ahora, fíjense que este eje que pusieron acá, este eje 3 no toca ningún elemento vertical, ¿no? Un eje puesto ahí, lo pusieron, en una posición que no tiene nada que ver. Se parte desde la planta de cimentaciones, porque ahí sí va por el lindero por el lado de la cimentación, pues, puede ser. Sí, por eso, o sea, pero realmente no tiene nada que ver con el proyecto, porque yo no puedo dejar un eje solo porque en la cimentación está y en el resto del edificio no está. O sea, lo vuelvo y le digo, o sea, no tiene sentido lo que está haciendo quien puso esos ejes, no tiene sentido. No tiene ni siquiera sentido común, ¿sí? Eso no se trata Sí, ni profe, siquiera de criterio, se trata de sentido común. yo ahí lo subí como al borde del muro. O sea, cuando es a los extremos lo podemos manejar al borde y no al centro del eje de las columnas, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué haría ahí? Como estamos haciendo una revisión, esto como es revisión, yo dejaría el eje que no sirve para nada que ellos crearon, ¿de acuerdo? Lo dejaría, lo pondría, si quieren, pero lo pondría como no visible. Y yo crearía un eje que yo llamaría aquí el eje 3', que sea mi eje para modelar, ¿sí? Entonces, ¿dónde pondría ese eje? Hombre, pues si yo veo que estos elementos se están repitiendo piso a piso y veo que estos muros están por aquí, yo pondría un eje que fuera por la mitad del muro. Pondría un eje aquí para hacer mi modelo. Y a ese eje lo llamaría el eje 3', o si quieren el eje 2', como quieran. Yo llamaría 3' como para tenerlo referenciado, aunque técnicamente debería ser el 2' porque va después del 2, está entre el 2 y el 3, ¿cierto? Pero yo lo voy a llamar 3', simplemente no por decir que es un eje adicional, sino porque es el eje 3 en la posición real, en la posición que realmente interesa. ¿Listo? ¿Por qué lo coloco en la mitad del muro y no en la mitad de la columna? Porque me va a facilitar el dibujo. ¿Listo? Estoy poniendo en la mitad del muro, ya sé que ese elemento está ahí. Súper bien. ¿Listo? Háganle. Realmente no necesitamos esto ya debería estar listo.
Profe, creamos ese eje que acabamos de crear. Hombre, vuelvo y les digo, hagan lo que ustedes consideren. Yo les estoy explicando qué, qué sería lo mejor para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Listo? Pero no les voy a dar la instrucción de tienen que colocar este muro, tienen que colocar... No, ustedes atienden si creen que tienen que crearlo o no tienen que crearlo. Profe, siguiendo con la revisión de ese eje que mencionaba Creo que ahorita. algo similar pasa con el eje uno, ¿no? Sí, está todo el borde del muro. Exacto, entonces eso no Está tiene el mucho eje. sentido. O sea, porque vuelvo y les digo, el eje no es simplemente una línea por poner la línea, el eje tiene una razón de ser. ¿Listo? Entonces, Es que este eje ahí, revisando la columna, profe, por ejemplo, la columna en ese eje, pues hay configuraciones, por ejemplo, de 70 por 30 centímetros de columna en los niveles inferiores y en la superior de 45 por 45. O sea, tendría una sección superior arriba que abajo, ¿no? Pues en una de ellas. No sé si sí. sea lógico. No, y además las columnas están desplazadas. O sea, porque estas columnas en la cimentación, en el sótano están pegadas aquí al borde y luego en los siguientes niveles están movidas hacia allá. Si usted coloca este sistema de columnas, lo coloca, ¿cierto? Perdón que hice una burrada aquí. Si usted coge este sistema de columnas y de muros y se los lleva y los coloca aquí sobre el sótano, están desplazados. ¿Listo? Eso sí lo voy a decir de frente, es una burrada. Aquí sí lo voy a decir muy de frente, es una burrada. Eso es una de las peores cosas que se pueden hacer. ¿Listo? Eso se llama discontinuidad en el plano de acción para cargas verticales y para cargas horizontales. Son dos irregularidades extremas y para el próximo reglamento están prohibidas o van a estar prohibidas. En este reglamento, lastimosamente, quedó abierto a simplemente castigarla con un coeficiente de 0.8 en el coeficiente de irregularidades. ¿Sí? Y entonces por eso hay gente que hace esa vaina sin tener en cuenta que eso pues, es una burrada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque usted está transfiriendo toda esa carga de un muro a otro muro como un cortante a través de la viga. Y eso en el modelo le funciona, pero en la realidad es otra cosa. Ay, Dios mío. Mira, aquí él mismo está mostrando qué hace. Coloca el muro de cemento, el muro del sótano aquí y luego este muro en los siguientes pisos está ubicado aquí. Y esta columna está aquí y está aquí. Esto es una cosa común que hacen algunas personas que son estructurales porque estuvieron trabajando en alguna oficina muy famosa en Bogotá eh, y se volvieron estructurales simplemente por haber estado ahí trabajando durante cierto número de años en la oficina sin ser quienes realmente pensaban en la solución, simplemente obedecían y hacían caso, ¿cierto? Pero no le tienen la lógica del problema, o sea, se nota que no está el criterio estructural no está.
Bueno, ¿listo? ¿Están creados? Ay, ya por fin. Profe, una pregunta, por favor. Señor, Es que cree el eje 2', pero ¿cómo hago para dejar oculto el 3 porque quedan como muy encima el uno del otro? ¿cómo, Sebastián? No le entendí nada de lo que dijo. Ya creé el eje 2'. Ujú. Quisiera saber si por favor me explica cómo dejo oculto el eje 3 sin borrarlo, para que no queden uno encima del otro, por favor. Ah, ok, listo. Entonces, claro, porque a usted le interesaría tenerlo ahí como por mostrarlo después, ¿cierto? Pero no para usarlo y va a empezar a generar confusiones. Entonces, aquí en Edit Data, supongamos que yo cree aquí un eje nuevo y el eje es el eje de prima. Y entonces el eje de prima está a 17, por decir algo. ¿Listo? Voy a ordenarlos, ahí está el de prima, el 17. Y quiero borrar, ocultar el 18. Pues entonces aquí donde le pregunta que si es visible, pues usted le dice que no es visible. Y ya, con eso ya no se lo muestra. Muchas gracias, profe. Listo. Y trabaja con esos. Y después cuando vaya a entregar el reporte, pues los voltea, lo cambia. O sea, coloca visible el que usted quiere mostrar y pues oculta el que usted usó para modelar. O los muestra a todos, no sé, como quiera, como lo vaya a hacer en su memoria de cálculo. Bueno, ya son las 10 de la mañana, ya vamos por lo menos una hora para crear 10 ejes y 6 pisos. Profe, ahí el maestro sería las plantas que no van a generar dependencia en otras. Por ejemplo, ahí sería la planta de cimentación, una maestro. Sí, pero aunque la cimentación no la vamos a modelar, pero sí, podría ser. El primer piso podría ser, o sea, mejor dicho, cada vez que usted cambie de piso y tenga alguna diferencia en ese piso. Profe, una pregunta, o sea que tendríamos que crear los ejes paralelos, pues los adecuados tanto en las direcciones X como en las Y, ¿cierto? Porque yo Sí, los estoy que viendo aquí. consideren que necesitan, los que consideren que necesitan. Ah, ok, listo. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera diseñando esto, habría puesto este eje aquí, de manera que yo pueda tener las 3 columnas lo pondría por ejemplo por la mitad de esta viga, para que esta columna quedara cubierta por ese eje, esta columna quedara cubierta por este eje y esta columna quedara cubierta por este eje. Y luego generaría un eje inclinado aquí, un eje que yo pueda colocar de forma paralela a esa viga que voy a colocar ahí. Entonces, ese eje lo pondría así. ¿Listo? Esa sería la forma de poner mi eje. Yo lo pondría cruzando aquí hasta el punto donde cruce el eje que tenga aquí. Entonces, si este eje lo pusimos acá, poniendo que lo pusimos aquí, perdón, que lo pusimos aquí, en la mitad.
Pues entonces este eje vendría hasta aquí. ¿Cómo creo este eje? Entonces, mire, si yo conozco las coordenadas de este punto y conozco las coordenadas de este punto, puedo crear ese eje aquí. Puedo decirle, bueno, ahora vamos a decirle, ok, voy a dejar esto así, ok, ok, y ok. Y me vengo para la opción de editar, y en editar mallas y pisos, me voy a modificar la malla, y aquí abajo aparece una opción que dice General Grids. Entonces, supongamos que yo quiero crear un eje. Perdón, voy a salir de aquí un segundo para poder tomar los datos primero. Quiero crear un eje que venga, por ejemplo, de este, que pase por aquí. Aquí estamos en la coordenada 0, 0, y pase por aquí, sobre este eje por aquí, en la coordenada 3, 6, 6. ¿Sí? 3, 6, 6. Entonces, voy a editar, modifico, y entonces adiciono uno aquí que vaya del 0, 0 al 3.6,6. Y ese lo voy a llamar, no sé, el eje auxiliar X, por decir algo. ¿Listo? Y le digo, ok, ok. Y entonces me genera el eje adicional para poder modelar ahí sobre ese eje las vigas o las columnas que necesito. ¿Ya está claro? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Necesita dos puntos. Necesita dos puntos del eje. Y entonces aquí en editar, en adicionar, perdón, en editarlos, simplemente aparece una zona donde se puede meter las coordenadas de los dos puntos del eje. ¿Listo? Con referencia a uno de los ejes ya puestos, ¿verdad? No, no, usted lo que tiene son coordenadas. Entonces, usted tiene aquí un sistema coordenado. Si usted necesita colocar este punto, pues si este eje pasa por ahí, pues usted ya tiene la coordenada de este eje, pues simplemente necesita la coordenada de este punto. O sea, con respecto al origen de su sistema coordenado. Entonces, lo que necesita es la coordenada de este punto y la coordenada de este punto para trazar el eje. Entonces, eso lo haría yo para no crear un eje aquí, porque este eje no me va a servir después para visualizar. En cambio, este eje sí me sirve para visualizar. Me- Denis, por favor, cerramos el micrófono. Creo que es Fabián. Listo. Bueno, ya estamos. No. Profe, ¿podría otra vez poner el eje en los valores para yo revisar? Eso puso uno. Estos valores no son, ¿no? Sí, sí, es para, digamos que quede así grabadito acá. ¿Grabadito de dónde? Que no lo alcancé a ver bien. Y cuando usted lo puso nuevamente, no le puso valores, solamente que hizo la opción de agregar. Pero no visualicé bien como lo que usted tuvo pues
para poner el eje. Digámoslo así, la referencia, por así decirlo. O sea, ¿qué tuvo ahí de referencia para poner el eje? No lo entiendo. O sea, lo que necesita es colocar las coordenadas de sus ejes, la coordenada de los puntos que pasan por los que pasa el eje. Dos coordenadas de dos puntos. Yo las extraigo del plano de AutoCAD, en este caso. Sí, claro. Profe, y para todas las estructuras que están aquí también toca crearle Edwin, yo no le escucho, Edwin. ¿Puede repetirlo un poquito más alto? ¿Me escucha, profe? Igual que ahorita. Pero trate de hablar un poquito más duro. Profe, para todas las estructuras tenemos que hacer así, pues, esto es en diagonal, o sea, en este caso, en el ejemplo que estamos No, haciendo. se le va el audio. Profe, una pregunta. Y con relación a todo el tema de las vigas, que también tendríamos que hacer la corrección de ejes, o ahí en ese caso, ¿qué? Porque veo pues que muchas de las vigas no les pasa a ninguno de los ejes por encima. Muchas de las vigas no les pasan ejes por encima. A ver. Mm, Pues sobre todo las principales, esa, digamos, la 223, la 222, la, una que está en diagonal tampoco, la 228 en la finalización tampoco. no necesariamente, puede simplemente utilizar puntos para dibujar después. Ah, ok. Los puntos de referencia. Lo que es que, por ejemplo, este armado que hay aquí es un armado raro. O sea, aquí están usando supuestamente para, mejor dicho, el papel aguanta todo, ¿no? El modelo va a correr, el modelo va a decir que esta vaina funciona divinamente, pero la forma en que están conectados estos muros, que tienen una alta rigidez así, la forma en que están conectados al resto de la estructura hace que esto realmente no esté rigidizando la estructura, porque este muro tiene una componente grande así, y esa componente está siendo transferida como un cortante a esta viga, ¿sí? Y no hay más, o sea, esta viga no tiene continuidad, aquí hay un hueco porque aquí hay una escalera, esta viga tampoco tiene El único, continuidad, el ¿sí? único lugar donde aparentemente está bien es en cimentación, que tiene las diagonales a los muros. Correcto, que colocaron unas diagonales aquí, dice uno, bueno, esas diagonales, hay una componente de la diagonal que absorbe la fuerza que está siendo aplicada, ¿sí? Pero esta vaina no funciona, o sea, esto es un muro de rigidez psicológico, porque eso no, realmente no está trabajando. No, realmente no. Inge, los muros así de pantalla para que, pues, hasta donde tengo entendido, lo que más se usa es para controlar derivas, pues,
donde me explicaron es que toca colocarlos como un tipo cofre para controlar derivas o algo así, o cómo sería la forma en colocar en palabras, Daniel, pues. cuando lleguemos allá hablamos de eso. Bueno, listo. Listo, ¿ya tienen entonces todos creados los ejes? ¿Quién falta? Angie, Camilo, Camila, Gerardo, José, Sandra, Edwin, Luis, Gustavo, Sebastián. Sí, ya. Señor. Sí, ya continúe, profe. Listo, voy a arrancar. Bueno, entonces la idea es que ustedes hubieran ya avanzado hasta ahí con los ejes. Es posible que ahorita les falte alguno cuando estemos dibujando y pues les toque devolverse a ver qué hacen. ¿Listo? No importa. Por ahí dicen que echando a perder se aprende. Entonces, eso también es importante, entender realmente qué necesitan para poder modelarlo. Por eso estamos haciéndolo con un modelo real, de un edificio real, que no es el típico edificio de tablero de 2 luces por 4 luces, con distancias iguales, que pues esa vaina no lo encuentra uno en la realidad. Este es un edificio real, ¿sí? Con un sistema horrible, pero es real. Supongamos que estamos revisando. Entonces, es más, el que les mandé para el proyecto es todavía peor. Que les mandé para el proyecto casi que no tiene ejes paralelos. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, continuamos aquí. Una pregunta, profe. Señor, Considera siempre necesario, o sea, pues entiendo el concepto de los ejes sobre columnas pues para diseño, pero siempre sería necesario tener un eje, es decir, no podría dibujarlo en coordenadas sin tener el eje. en una columna. Sí, exactamente. Sí, podría dibujarla sin tener el eje. Ok. Sin tener el eje. Lo que pasa es que los ejes me van a servir después para visualizar cosas. ¿Sí? Sí, claro, en las vistas, alzados y En el cortes. alzado, correcto. Entonces, si yo no tengo un alzado, después visualizar es un No se poquito ve. más complejo. ¿Sí? Sí, Entonces, exacto. por eso es Ok, recomendable siempre tener ejes, así sean ejes inclinados. ¿Sí? listo. Bueno, entonces, además que el programa para muchas cosas, como por ejemplo el enmayado, la división, utiliza los ejes, le da la opción de hacer cosas en relación con los ejes. Entonces, si usted no tiene ejes, pues ahí le va a costar un poquito más de trabajo de pronto hacer el ejercicio. Bueno, entonces déjenme modifico este punto. Es mi eje X. Bueno, listo. Entonces, ya por fin tenemos sistema coordenado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos de una vez a mirar esta opción en editar. En Grid Options están las dos opciones. Una que era Lock on Screen Grid System Edit, que significa que no me permite que yo modifique el sistema en la pantalla. O sea que para poder modificar el sistema coordenado, tengo que entrar a las ventanas donde entramos ahorita para hacer cualquier modificación. Eso con el fin de que de pronto haciendo cosas yo no mueva un eje y vuelva todo loco. ¿De acuerdo? Entonces, les recomiendo mantener esa opción activada. La otra opción es Glue Joins to Grids. Glue Joins to Grids lo que hace es que va a unir los nudos de la estructura a los puntos de la malla. De manera que si yo tengo que hacer una modificación, por ejemplo, supongamos que yo tengo dibujadas aquí unas vigas, esta viga y esta viga y esta viga, ¿de acuerdo? Resulta que arquitectura me dice aquí, venga, este eje vale 6 metros, este vale 6 y este vale 5. ¿Listo? Y entonces me dice, la arquitectura me dice, no, venga, lo que pasa es que estuvimos revisando y entonces nos toca mover esta longitud, vamos a dejarla, preferimos dejarla en 7 y esta inicial la vamos a dejar en 5.
Bueno, perfecto. Entonces, si yo voy a editar y voy a editar los ejes, y entonces le digo modificar, y le digo, bueno, entonces ya no es así. Ahora póngame aquí, póngame 5, decirle a este, póngame, voy a prender este visible. Póngame aquí que este primero son 5 y este segundo son 7, y le digo, ok, entonces me cambia, pero se mueve el eje y no se mueve la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en cambio de eso activo la opción editar grid options y le digo glue joins to grids, o sea, le digo que sí, que los pegue. Cuando voy y hago la misma edición, le digo, bueno, listo, vamos a modificar la malla, vamos a modificar y entonces vamos a cambiar este, lo vamos a cambiar, esto no, este lo vamos a cambiar a 5 y este lo vamos a cambiar a 7 y le digo, ok, al decirle ok, mueve los ejes, pero también mueve la estructura. ¿Listo? Y entonces no tengo que ponerme a modificar la estructura a mano, sino que la estructura está pegada a los ejes. Entonces, domino mi estructura a partir de simplemente el movimiento de los ejes. Bien, entonces esas dos opciones es recomendado que las tengan en cuenta, la de, la de Glue Joins to Grids y la de Lock on Screen Grid System Edit. Ahora, em, supongamos que ahorita que estén ustedes tratando de hacer el ejercicio y, ay, máquina, me faltó una malla aquí. ¿Listo? ¿Dónde? Pues una malla aquí, la que yo tengo creado, por ejemplo, no sé, voy a suponer que tengo creado este elemento. ¿Listo? De alguna manera lo creé. Digo, ojalá yo hubiera tenido una malla aquí, porque ahora necesito generar una viga de para allá y me puede servir. Entonces, esta opción de Add Grid Lines at Selected Points le dice a uno, bueno, listo, entonces eh, voy a adicionar una malla en donde paralela al eje X o paralela al eje Y o a un cierto ángulo. Entonces le voy a decir, no, paralela al eje Y. Ok, perdón, tenía que seleccionar ese. Listo. Selecciono el nudo y le digo, otra vez le voy a decir lo mismo. Le voy a decir, ¿dónde está? Add grid, ahí, paralela al eje Y, apply. Y entonces me genera el eje en ese punto automáticamente. ¿Listo? O sea, no tengo que haber configurado toda la malla compleja desde el principio, sino que puedo partir de una malla sencilla y a medida que voy dibujando y voy encontrando la necesidad de colocar ejes auxiliares, le voy pidiendo que me los cree. ¿Sí está claro? Sí, Ingenieros. señor. Profe, con el caso ahora de las vigas que están en diagonal, podemos hacer eso teniendo en cuenta las medidas y las distancias que tienen de pronto de los ejes ya trazados. ¿Cómo? Sí, usted puso ahora un punto o una viga, por así decirlo, usted trazó ahí y la Ujú, puso, pero muy paralela al eje X o vertical, o sí, muy paralela al eje X. ujú. En caso de que esté en diagonal, sí se puede trazar y después se le va haciendo la grilla, pero en diagonal. El problema ahí es que usted necesitaría tener el ángulo exacto para dibujarla. Entonces, por eso, cuando se tratan de diagonales, mejor es utilizar la otra opción, la opción de las coordenadas, porque con esa no tiene pierde. Porque el problema es que usted sabe que con los ángulos usted dice eso, o sea, no tiene las medidas exactas y entonces el ángulo le da 31.28432795, ¿sí? Y usted viene y lo escribe aquí y no le cuadra exactamente donde usted quiere que le cuadre. Entonces es mejor con coordenadas. A menos que usted esté partiendo de algo que usted sepa que sí, lo que usted va a dibujar está a 30 grados, está a 45 grados, está a, no sé, 15 grados exactos, ¿vale? Sí, como en este caso, no sé si es En este caso la, no, porque en este caso los ejes no están en un ángulo completo exacto. O sea, no. Bien, bueno, voy a ahorrar todo esto que construí aquí. Listo, creo que con eso queda
todo respecto al sistema coordenado y con respecto a las mallas para hacer la edición. ¿Hay dudas con respecto a la malla? ¿Con cómo crear las mallas? ¿Con cómo editar las mallas? ¿Para qué sirven las mallas? Una pregunta en el caso en que a uno le haya quedado al revés, por ejemplo, los ejes numéricos que inicien el 4 y no en el 1, ¿cómo hacemos ese cambio Ah, de pues los Pueden cambia, cambiar los nombres. los cambia. igualito? Profe, Aquí, cuando, pues si a este le quedó del 1 al 5, pero era del 5 al 1, pues colóquelos, cámbiale el nombre. Diga, no, este es el 5, y este es el 4, y este es el 3, y este es el 2, y este es el 1. Ah, listo. Ok. Ya, Ok, ya se vale. los cambio inmediatamente. Profe, ¿podría repetir lo del glowing, lo de la estructura que cuando uno ¿Pero qué, dibuja, qué quiere que repita? lo de cuando uno dibuja y dejar, cuando uno dibuja y dibuja No, con no, la sí, por eso, grilla, pero ¿qué quiere que repita? ¿Por dónde se asigna? sí, exacto, que uno bloquea Ah, y cuando simplemente llega aquí, editar, en Grid Options, lo pulsa, y si lo, está sombreado, está activo, si no, pues no está activo. o sea, con glue es para que sea dinámico, ¿cierto? Glue significa pegamento o pegar. Entonces, glue joins to grid, lo que le está diciendo es que va a pegar los nudos de la estructura, se los va a pegar a los puntos de la malla. Entonces, si usted modifica la malla, modifica la estructura. Ok. ¿Listo? Profe, Y las el líneas lock on screen, secundarias, lock es bloquear. Lock on screen grid system edit, lo que le está diciendo es que le está bloqueando la edición. Es decir, está evitando que usted pueda modificar o editar la malla directa en vivo en la pantalla. ¿Listo? Profe, ¿Te gustó? Sí, discúlpeme Andrés. una pregunta. Con respecto a bloquear la malla y glue joint, yo digamos los cliqueo y ahí de pronto hay alguna parte en la pantalla donde Andrés, yo yo no pueda veo ver su si tengo cámara. activo. Andrés, no veo su cámara. Qué pena, es que estoy hablando con el móvil, tengo el otro activo. Ya, tengo como dos dispositivos, disculpe, Sí, pero ninguno de los dos tiene cámara. qué pena, profe. Ya me la activé. Eh, Como le decía, si hay alguna parte en la pantalla en donde yo pueda ver que están activas esas dos funciones cuando les doy clic. No, aquí es donde usted puede ver si están activas o no. Porque cambia el color de esto cambia. En este caso, Ok, ambas están activas. ¿Listo? Entonces simplemente pues es llegar aquí, perdón, aquí, y están activas. ok. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces quedó listo el tema de los ejes. profe, una pregunta. El eje, por ejemplo, el que se crea adicional para cosas diferentes, para cuando hay cambios, ese siempre va centrado al muro más no a la columna. Mi recomendación es que los tengas centrados a los muros. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser ninguna de las dos. Podría no estar centrado con ninguno de los dos. ¿Sí? Lo importante sí es que el eje pase por dentro del elemento. A usted no le sirve un eje que pasa por fuera del elemento. Tiene que pasar por dentro del elemento. Dale, profe, gracias. ¿Listo?
Bueno, listo. Vamos al siguiente paso, a la siguiente cosa. Entonces ya tenemos cómo crear ejes. Ahora nos vamos a enfocar en los materiales. ¿Listo? Vamos a ir al menú definir. Entonces vamos al menú define y vamos a ir a propiedades de los materiales. Y entonces vamos a generar aquí algunas propiedades. En esta versión del programa, por defecto, el programa creaba estos 4 materiales. Ustedes, como les seleccionaron allá, seguramente que sus materiales fueran por el usuario, tienen otros materiales diferentes o no tienen materiales, o tienen material uno que se llama material por defecto mat 1. No sé cómo les aparece en este momento. ¿Cómo les aparece? Así, Inge. Así A mí me como. parece tal Los cual como lo mismos. tiene usted, Así profe. como Tal tú. cual. Similar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar únicamente los materiales que sí vamos a usar. Entonces, el programa por defecto le pone estos 4 y no le deja eliminar esos 4 materiales que trae por defecto. Pero nosotros vamos a colocar los materiales que realmente nos sirven. Entonces, como esto es concreto reforzado, vamos a empezar definiendo el material de refuerzo del acero que para el análisis no nos interesa, solo nos interesa para la etapa de diseño. O sea, si yo no lo quiero crear, pues no lo creo, porque si no quiero diseñar con esto, sino que voy a diseñar con hojas de Excel, pues no lo necesito. Pero si voy a diseñar, debería tener creado el que es. Entonces, él por defecto trae como acero de refuerzo el A615 grado 60. En Estados Unidos se utiliza o A615 grado 60 o A706, que puede ser grado 60, grado 80 y grado 100. En Colombia, el A615 no es homologable. No está permitido diseñar con A615. Nosotros en Colombia diseñamos con el A706. Y el A706 tiene su propia norma en Colombia. ¿Qué norma es esa? El acero de refuerzo en Colombia, ¿cuál es? De 60.000 PSI. ¿Cómo se llama el acero de refuerzo en Colombia, los que se dedican a diseñar? Ahora nadie se dedica a diseñar. Listo. El acero en Colombia, el acero de refuerzo, tranquilos, realmente no me sorprende. El acero de refuerzo en Colombia se llama NTC 2289. Ese es el nombre técnico del acero. El acero NTC 2289. Entonces vamos a modificar este material. El tipo de acero que usamos nosotros se llama un NTC 2289. Ese es el acero permitido en Colombia para refuerzo. No hay otro. No hay otro. Ah, pero es que yo estoy comprando acero importado. Perfecto. Compre el acero importado, pero su acero tiene que cumplir la norma NTC 2289. Ese es el nombre del acero que usted tiene que utilizar en Colombia. La pregunta también se la hubiera podido hacer a los constructores, que la deberían tener clarísima, que ese es el acero con el que pueden construir. Ese es el acero que deben pedir. ¿Listo? NTC 2289. Y esa es la forma en que el acero debe quedar después especificado en los planos. Eso después lo discuten con su profesor de concreto. Vamos a colocarle que es un material tipo rebar, es decir, barra de refuerzo. ¿Listo? Barra de refuerzo. Rebar. Y el modelo que va a tener, pues es un modelo uniaxial, es un modelo que simplemente trabaja en una dirección, no solamente tenemos en cuenta deformaciones y esfuerzos en una dirección. El color aquí no importa, porque usted no va a modelar nada con ese color, nada que pueda ver. ¿Por qué? Porque está interno en el concreto. Entonces no importa el color, déjele el color que quiera. El que entraste a modificar era el que dice grado 60, ¿cierto? ¿O se creó uno nuevo? Yo entré a modificar el A615. Es que aquí aparece steel, concreto, rebar, tendón. Pues entonces, ¿cuál van a modificar? ¿Qué estamos modificando? Estamos modificando una barra de acero de refuerzo.
sea, es un más cero rival. Entonces, pues entran a modificar el rival. Y vamos a poner las notas. Bien, entonces, hablando de notas, la idea de las notas es que queden identificándole cosas y aclarándole cosas en su memoria justificativa de cálculo. Porque una memoria justificativa de cálculo precisamente es eso. Un documento que deja un récord, una grabación, una evidencia, una memoria de todas las decisiones que usted tomó en el diseño. O sea que esa memoria debería ser supremamente fácil de leer por un revisor. Tu objetivo al escribir una memoria de cálculo es dejar claro cuáles fueron sus decisiones, sus criterios, sus especificaciones durante el diseño del edificio. Si su memoria no hace eso, su memoria no sirve para nada. ¿De acuerdo? Su memoria tiene que dejar claro qué es lo que usted está haciendo. Y entonces, cuando usted hace un modelo, como usted ya no está haciendo cálculos a mano, donde usted va escribiendo a mano qué está haciendo, sino que está dejando que el programa lo tome, usted tiene que indicar qué es lo que está haciendo en el programa. Para eso le sirven las notas, que están en las notas de material, en las notas de las secciones, en las notas generales del modelo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo colocaría, ¿qué es eso? ¿Qué es ese NTC 2289? Yo sé que es el NTC 2289, ¿cierto? Pero podemos escribir que ese es nuestro acero de refuerzo, que voy a utilizarlo como acero de refuerzo tanto longitudinal como transversal. Y esta es mi nota, o sea, usted hace la nota que usted considere que le sirve. Y yo voy a colocar que ese acero que estoy creando ahí es un acero grado 420 megapascales. ¿Listo? O sea que, ¿eso qué significa? Que el esfuerzo de fluencia es 420 megapascales. ¿Listo? Ok. Voy a especificar la densidad o la masa. En este acero no importa. No sirve para absolutamente nada porque no la va a usar el programa. Sin embargo, pues, por un toque, yo le voy a colocar la densidad que a mí me interesa, que para el acero son 78 kilonewtons por metro cúbico. Listo. Ahí está. Y le voy a colocar el módulo de elasticidad, ese sí me interesa para el diseño. Por norma son 200.000. ¿Listo? Es diferente el valor que está ahí, porque el valor que estaba ahí estaba en KSI y el programa lo transformó. ¿Listo? Pero por norma nosotros lo tomamos como 200.000. El coeficiente de expansión térmica sí está bien, es el mismo que vamos a tomar y ya. Ahora, este programa a mí me interesa es para diseñar. Entonces, en el diseño, lo que yo voy a hacer es que voy a modificar las propiedades del material. ¿Listo? Y entonces voy a colocarle aquí el esfuerzo de fluencia con el que voy a trabajar. Voy a colocarle la mínima resistencia a la tensión, que son 550. Si es 420, deben ser 550. Si utilizo otro grado, por ejemplo, el grado 550, utilizo el grado 690, pues debería colocar las que corresponden. Estas propiedades de resistencia especificada a la fluencia y resistencia, resistencia esperada a la fluencia y resistencia esperada a la tracción son propiedades que utilizo para hacer los modelos inelásticos o no lineales del material. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un diseño por desempeño o un diseño por resiliencia, seguramente voy a necesitar crear rótulas plásticas a partir de este material, de esas propiedades. Se permite utilizar algo así como del orden de un 15% por encima del valor especificado. Entonces, yo podría trabajar con un esfuerzo mínimo, un esfuerzo esperado de fluencia, no de 455, sino de 420 por 1.15. Alguien podría utilizar 1.20 también. O sea, eso depende del contexto local, de las propiedades del contexto local. ¿Listo? Sin embargo, para el análisis que nosotros vamos a hacer, no lo vamos a usar, no lo vamos a cargar, entonces pueden dejarle el valor que quieran. ¿Listo? Esos son valores probables basados en la estadística local. ¿Listo? ¿Ok?
vamos a modificar, vamos a mirar que aparecen unas propiedades avanzadas del material, unos no lineales que no vamos a tocar, porque no vamos a hacer aquí análisis no lineal, ¿listo? Que servirían para definir las rótulas plásticas y los límites de aceptación para cada uno de los niveles de desempeño de la estructura. Si la estructura está totalmente operativa o si la estructura está en límite de la vida o está en seguridad del colapso. ¿Listo? Entonces, ¿hasta dónde iría? Pero pues de eso no vamos a tocar nada porque pues para tocarlo primero tendríamos que tener claro cómo se hace un diseño por desempeño y pues no hace parte ni siquiera de lo que vamos a revisar aquí. Y están las propiedades de amortiguamiento que pues me sirven cuando yo estoy haciendo de pronto un análisis también no lineal, pero tiempo e historia. Tampoco las voy a tener en cuenta aquí. Voy a dejar esto aquí. Puedo simplemente no modificar nada de esa información para el tipo de análisis que vamos a hacer, que es un análisis lineal de primer orden. Entonces, vamos a dejarlo así. Y está creado mi material. No sé qué otro material tengan ustedes, pero por lo menos ese, fijo, si es concreto reforzado, tiene que estar. Listo. Voy a crear otro. Y ese otro, voy a modificar ese 4000 PSI. Ese 4000 PSI que aparece ahí es un tipo concreto. Voy a modificar ese concreto. Lo único que me afecta el tipo de material que yo coloque aquí es para el tipo de diseño que voy a usar. Para el modelo, para el análisis, no me afecta. Para el cálculo de lo que yo quiero obtener como fuerzas internas, como reacciones, como desplazamientos, como esfuerzos en la estructura, no me afecta. No me afecta el tipo que coloque. Eso es simplemente para el módulo de diseño. Entonces, pues en este caso estoy colocando un concreto. En Colombia trabajamos con sistema internacional, mandamos los 4000 PSI a volar y le colocamos, por ejemplo, que es un concreto de 28 megapascales. No, 28 megapascales. Ese debe ser un material isotrópico. Consideramos que se comporta igual en todas las direcciones. A ese sí le vamos a colocar un color. Entonces, lo que sea de concreto de 28, yo lo voy a colocar azul. De manera que cuando yo le pida que me visualice los concretos de 28, me los coloque azules. Usted le coloca lo que usted quiera. Miren qué concreto tienen ustedes allá. Hay un cuadrito que le dice la especificación del material. Chiquitico, está por ahí en alguna parte. Le dice qué concreto están usando para vigas, para columnas, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que crear tantos concretos como los que necesiten. Si necesitan un concreto para vigas, otro para columnas, pues van a crear dos diferentes. Voy a especificar la densidad de mi material, la densidad del concreto reforzado. Este ya incluye el peso de refuerzo, es de 24 kilonewtons por metro. Perdón. Voy a definir la masa. La masa es de 2400 kilogramos por metro cúbico. Entonces, eso me da una densidad de 23.536, de acuerdo con el reglamento. El módulo elástico. Bien, este es un punto crítico importantísimo que me va a afectar toda la respuesta. ¿Qué módulo elástico usamos? ¿Cómo calculamos el módulo elástico del concreto? Bueno, depende del Depende, tipo de material, línea, metamórfico. Ujú. depende de muchos factores como los agregados. En el título C, si no estoy mal, hay un apartado donde le dice a uno la fórmula. Puede ser 4000, la raíz de F' por 4700, pero es un caso a mi criterio como que daría un módulo de elasticidad alto. Pero pues depende como cosas como agregados y cosas así, más que todo. Ok, ¿con cuál modelarían ustedes este que está aquí? 4700 por raíz de F', creo que es. Eh, Ojo, la pregunta la estoy haciendo yo. ¿Con qué módulo modelarían el que tienen ustedes en el plano? El más bajo. Listo, vamos ahí, ¿no? Apenas terminemos de modelar los materiales, me van a enviar la primer nota y es su proyecto donde lo llevan. Tenemos concreto de 21 megapascales, Inge. Esto de 3000 PSI. De 28.000 le pusimos, ¿no? No, pero en el proyecto.
proyecto está de 3000. F' sub C 210 Tengo uno kilogramos. de 3500. ¿Qué concreto van a modelar? 21. De 21. Ok, de 21 megapascales. No sé qué tengan ahí, si 21, 3000, bueno, vamos que tienen 3000 o 21. ¿Y qué módulo elástico le van a poner? La que le dije, raíz 4700 raíz de F' ¿está bien? ¿Y qué? No me hagan la pregunta, respóndanme. Pues 21.538.10 en un concreto de 21 megapascales. Para el de 28, con ¿Por eso qué? ¿Por qué va a escoger ese? ya miro la norma, dije, porque la verdad eso va por norma y no me acuerdo muy bien. Sé que está formulada en el título C. Vale, y los demás, mientras Daniel revisa su norma, Luis, ¿usted qué módulo elástico le colocaría? Luego el resultado que me dio. Luis, ¿qué módulo Tenemos elástico le 21.000 colocaría? Para el 21.000 de, megapascales, ¿no? para el de 21 megapascales sería 21.538. Para el de 21, con la fórmula Perdón, de Platón. no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. Sí, bueno, perfecto. Entonces, Luis, ¿usted qué módulo elástico le colocaría? El de 21.000 megapascales, ¿Por qué? porque tenemos las unidades en megapascales, no en PS. Pónganle cuidado. Si ustedes no van a estar pendientes de esto, ¿de acuerdo? Y se lo va a decir Luis muy, muy de frente, ¿de acuerdo? Si a usted no le interesa, ¿vale? Realmente no tiene la necesidad de estar aquí, ¿sí? Pero si está aquí, por favor, póngale cuidado. ¿Listo? Sí, sí. Ok. La verdad, a mí no me importa mucho lo que usted esté haciendo en su oficina, ¿sí? Si tiene que trabajar en otro tema, póngase a trabajar en el otro tema. Pero, porfa, o sea, aquí estamos para hacer un curso. Si usted necesita solo el título por tener el título, pues hombre, lo siento, pero no es el lugar, ¿vale? Listo. Para los demás que se están poniendo cuidado, ¿qué módulo elástico tomarían? 21.000 megapascales. ¿Cuánto, Sergio? 21.000 megapascales. 20.000. ¿Por qué está tomando el de 20.000, Sergio? 21.000, ¿Por qué 21.000? porque tenemos un concreto de 21, que es el concreto de diseño que está en el proyecto. Ok, pero ¿y cómo calcula ese módulo? Inge, qué pena, ya averigué en el título Perdón, C. Daniel, un segundito, un segundo. Serio, porque, o sea, yo quiero saber cuál es su criterio para tomar los 21.000. Que pues es la resistencia considerada por norma, ¿no? O sea, Ojo, porque es que una que cosa es la se... resistencia y otra cosa es el módulo elástico, Ok. ¿sí? Sí, pues en ese caso La sería resistencia con el son cálculo 21 de la fórmula megapascales. del... La resistencia ¿Cómo, son perdón? 21 megapascales. Ujú. ¿Listo? ¿Alguien más que me diga qué otro, qué valor tomaría? Yo Inge, qué tomaría, pena. Camilo. yo tomaría 3.900 raíz de FC porque no tenemos información del agregado. Ok, listo. Entonces, Camilo está mirando el reglamento NSR 10
y entonces el reglamento NSR10 le dice que si no hay información, entonces, bueno, en realidad no dice que si no hay información, le dice que el promedio para el país, y no es un promedio aritmético, sino es un promedio ponderado, es de 3.900. ¿Cierto, Camilo? Sí, sin distinguir el tipo de agregado. Sin distinguir el tipo de agregado, ¿cierto? Pero no le está diciendo que lo tome si usted no conoce el agregado. Ah, ok. ¿De acuerdo? No le está diciendo que tome ese si usted no conoce el agregado. ¿Sí? Sin embargo, es algo que muchos hacen. O sea, muchos dicen, bueno, pues como yo no sé qué agregado tiene, pues voy a tomar el promedio para el país, 3.900. ¿Listo? Bueno, pues puede ser una decisión, de pronto puede ser lógica, ¿sí? Lo ideal aquí es que usted conociera qué tipo de agregado va a tener o cuál es el módulo elástico del concreto con el que va a trabajar. Cuando uno trabaja con alguna empresa constructora que sabe con qué va a construir, lo que uno le pide es que le exija a su concretera cuál es el módulo elástico del concreto. ¿Sí? Cuando son concreteras grandes, normalmente se niegan y le dicen al revés, le dicen, no, dígame usted qué concreto, qué módulo elástico necesita. ¿Sí? Ok, hoy por hoy la cosa está así, está que algunas concreteras ya están diciendo, no, no, si usted me especifica cuál es el módulo elástico, yo se lo consigo. El problema es que no le dicen cuál es el módulo elástico con el que ellos trabajan normalmente. Resulta que en el país la mayoría de agregados que se consiguen son agregados de origen sedimentario. Por lo tanto, los módulos elásticos normalmente están dando bastante más pequeños, están dando del orden de esa ecuación que está ahí, que es 3.600 raíz de F' sub C, no 3.900, 3.600. Si yo no conociera de dónde viene el agregado, yo por sospecha y por probabilidad diría que es 3.600, porque lo más probable es que me coloquen un agregado que sea más barato. ¿Sí? Si yo no le estoy exigiendo un módulo elástico en específico a mi concretera, pues lo que va a hacer es meter el agregado, pues que la concretera le salga más económico. Porque normalmente la gente no estaba acostumbrada a especificar módulos elásticos. Eran muy pocos diseñadores en el país quienes especificábamos módulos elásticos. Y estoy hablando de la gran mayoría de proyectos, en donde lo único que medio se especificaba era el F' sub C. Y eso, en PSI. Entonces, cuando empezaron a existir algunos proyectos importantes en donde se vio la necesidad de especificar módulos elásticos, la cosa empezó a cambiar. Y entonces ahorita están diciendo, ah, no, sí, es que nosotros siempre hemos estado dispuestos a que si usted me pide un módulo elástico, nosotros tratamos de conseguírselo. El problema es que sí es algo que usted tiene que conversar con su constructor, con su dueño del proyecto, porque si usted va a especificar un módulo y ese módulo no es el módulo con el que normalmente trabaja la concretera, el concreto va a salir más costoso, porque la concretera se lo va a cobrar al constructor como si fuera un módulo especial. Entonces, si usted especifica los 4.700, usa los 4.700 y coloca en su plano lo que calculó con los 4.700, probablemente eso no sea lo que la concretera está acostumbrada a lograr. ¿Listo? De entrada, eso no va a ser lo que la concretera está acostumbrada a lograr. Y la mayoría de diseñadores utilizan 4.700 a la maldita sea. ¿Por qué? Porque dicen, pero es que a mí el reglamento me dice que puedo usar 4.700. ¿Sí? Claro, el reglamento le dice que usted puede usar 4.700. No le está obligando a usar 4.700. Pero es 4.700 o sea, perdón, los compañeros estaban hablando de una multiplicación, de un factor que muestra la norma que es Sí. raíz de prima sub C Bueno, por Juan, Es 100. Juan, título el 5. reglamento, ustedes tienen el reglamento a la mano, ¿cierto? Ok. Entonces, váyanse por favor al numeral C85. En el numeral C85 aparece el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad que le permite utilizar es 4.700 raíz de F' sub C. Le dice, usted puede usar 4.700 raíz de F' sub C. El problema es que uno tiene que entender por qué está ese 4.700. Ese 4.700 está porque a la I se le dio el permiso de utilizar el C18, el ACI 318.
Y en el ACI 318 dice 4.700, y dice 4.700 desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de medio siglo. ¿Por qué? Porque hubo una investigación que se hizo en Estados Unidos, con concretos de Estados Unidos, que incluyó concretos con agregados livianos de tipo arcilla calcinada, en donde el promedio les dio 4.700. No en megapascales, en PSI el equivalente. Y por eso la ecuación que siempre ha estado en el ACI desde entonces ha sido 4.700 raíz de F' sub C. Pero eso es para agregados de Estados Unidos. Lo común que ellos usan en Estados Unidos. Para agregados nacionales la cosa va muy diferente. Entonces en el reglamento, en el comentario, le dice, mire, si usted tiene agregados de origen sedimentario, utilice 3.600. Si tiene agregados de origen metamórfico, utilice 4.700. Si tiene agregado de origen ígneo, utilice 5.500. Y en promedio, para el país, sin tener en cuenta cuál es el tipo de agregado, eso da como 3.900. Piense que es un ponderado que lo llama hacia el 3.600. ¿Por qué? Pero Pues me, porque hay mayor cantidad de agregados sedimentarios en el país. ¿Listo? Entonces, este es un tema que parece trivial, ¿sí? Pero es un tema realmente de ser responsable con lo que uno está haciendo. Si usted va a utilizar el 4.700, le tiene que dejar claro a su constructor que necesita que el concreto sea 4.700. ¿Por qué? Porque el constructor tiene que construir lo que usted le diga que construya. Si usted no le coloca ese módulo, ¿sí? El constructor lo que va a hacer, porque los constructores en el país están acostumbrados a que simplemente llaman a concreto, necesito un concreto de 3.000, necesito un concreto de 4.000, necesito un concreto de 5.000, sin saber realmente qué carajos necesitan, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? Pues necesita lo que el diseñador le especificó, porque es con lo que el diseñador hizo los cálculos. Si el diseñador utilizó 4.700 raíz de F' sub C, entonces el constructor debería construir con un concreto en promedio de 4.700 raíz de F' sub C. Y el problema es que las concreteras no están produciendo ese concreto. Están produciendo un concreto con agregados sedimentarios que le va a dar algo del orden de 3.600 raíz de F' sub C. Y entre 3.600 y 4.700 hay una gran diferencia. Si usted coge 4.700 y lo divide en 3.600, lo que está obteniendo es un 1.30. ¿Qué quiere decir? Que usted calculó las derivas suponiendo un concreto de 4.700, raíz de F' sub C. Pero en realidad va a construir con uno de 3.600. Eso quiere decir que esa deriva que usted puso en el 1%, en realidad le va a dar el 1.3%. Y de eso no se trata. O sea, no se trata de ponerlo por ponerlo, porque sí, porque me lo permiten. No, se trata de ponerlo utilizando un criterio lógico. Y el criterio es, venga, si yo estoy controlando derivas porque me piden controlar derivas, ¿de qué me sirve hacer un modelo chimbo con un módulo elástico que no es para controlar las derivas? La gracia es que usted controle las derivas, no que cumpla por cumplir. ¿Sí está claro? Entonces, esta parte es supremamente importante porque el modelo lo estamos haciendo porque queremos que nos arroje unos resultados que nos permitan entender cómo funciona el edificio. Pero si nosotros le metemos una mentira desde el módulo elástico del material, pues los resultados son mentira. Usted necesita cuadrar las derivas, pues cámbiale el módulo elástico y cambia las derivas, así de sencillo. Pero pues de Profe, eso no se trata. De eso no se trata y a eso es a lo que muchos diseñadores juegan. ¿Listo? Juegan a utilizar un módulo elástico que no es el módulo elástico que realmente esperaría. Entonces, hay que ser claro con eso. Si usted no tiene control sobre qué módulo elástico va a tener, pues lo que usted debería tratar de hacer es averiguar qué módulo elástico están usando. ¿Qué módulo elástico están obteniendo? ¿Listo? profe, una pregunta. Igual. En los casos en los que utilizamos material de río como agregado, ahí, ¿cómo podríamos asumir ese módulo elástico también con los 3.600? Juan, si usted utiliza material de río, pues cuénteme qué material trae su río. ¿Tu río trae material ígneo, trae material metamórfico, trae material sedimentario? ¿Qué material trae su río? Sedimentos, pero como son puros cantos No rodados. necesariamente.
Juan, o sea, una cosa son sedimentos y otra cosa es roca sedimentaria. La roca que usted encuentra como sedimento en un río no necesariamente es una roca sedimentaria, puede ser una roca metamórfica que se está sedimentando, puede ser una roca ígnea que se está sedimentando, pero no significa que sea sedimentaria. Una roca sedimentaria es una roca que pasó millones de años siendo presionada después de haberse depositado y se convirtió en otra cosa totalmente diferente. Esa información la podríamos encontrar, digamos, en el diseño de la mezcla como tal, que dan esa información Juan, del tipo de Juan, material. si usted coge su mezcla, la real, la que va a tener, y la tiene, y conoce su mezcla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, mande a hacer un ensayo de módulo elástico. El problema es que en este país no se hacen ensayos de módulos elásticos. La gente solo manda a reventar cilindros para obtener resistencias y cree en una ecuación que no sabe ni siquiera cuál es. Si la de 3600, la de 3900, la de 4700, no tienen ni idea de cuál es. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora, si usted conoce sus agregados, hace una petrografía y eso le dice, mire, no, lo que pasa es que usted lo que tiene aquí son agregados que en su mayoría son de origen sedimentario, pues utilice la de sedimentario. Si usted dice, no, lo que pasa es que en su mayoría tiene origen metamórfico, pues utilice los metamórficos. Si la mayoría es un origen ígneo, que es, lo dudo, es raro que suceda, pues utiliza la de origen ígneo. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted tiene dos caminos. Un camino, usted averigua cuál es el módulo elástico y utiliza el módulo elástico que le están pidiendo, que le están permitiendo. O habla con su constructor y le dice, mire, yo le voy a especificar 4700. Usted tiene que lograrme los 4700. Entonces, tiene que hablar con su concretera para que su concretera le entregue concreto con módulo elástico de 4700. Y entonces la concretera le va a decir, sí, yo se lo doy, pero le cobro más. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Ahora yo le pregunto a quienes trabajan en oficinas de diseño, ¿es lo que hacen? ¿Qué hacen ustedes? Yo quiero saber qué hacen ustedes. Cuéntenme ustedes qué hacen. Eso normalmente no se considera, o sea, les soy sincero, ¿no? ¿Y qué módulo Se usan va, entonces? se va al tema teórico y es pues el que está en la norma. O sea, Ya como utilizan de tal de 4700. ¿Y especifican en el plano de 4700? en las consideraciones de las notas y en planos, pero como tal ya venir a exigirlo al constructor, No, no no, creo la que pregunta pues, es, no he ¿en estado el plano queda el valor del módulo elástico que calcularon? en algunos planos, los he visto, sí, los he considerado también, Ok, si pero lo que sea colocan común en el verlo, plano, no. si lo colocan en el plano, está bien, ¿de acuerdo? Si el módulo elástico quedó puesto en el plano, está bien, porque usted ya le está dejando por escrito al constructor que ese es el módulo elástico que tiene que cumplir. Ya, si el constructor no sabe construir y no le pide a la concretera el módulo elástico, es problema del constructor. ¿De acuerdo? Ahora, si el constructor no se ha enterado de eso y piensa que puede pedir cualquier cosa, pues es problema del constructor. Si el constructor se entera y dice, miércoles, a mí me han estado especificando 4700 toda la vida y yo no lo he hecho, ¿cierto? Va a decir, pero ¿por qué no me dijo que tenía que ser? Usted le va a decir, pues ahí está en el plano, yo se lo coloqué en el plano. ¿Está claro? Sin embargo, sin embargo, entendiendo que en Colombia los constructores muchas veces ignoran esto lastimosamente, lo correcto sería que usted como diseñador hubiera hablado con él, hubiera tenido una reunión y entonces antes de decir, no, yo como diseñador simplemente diseño lo que sea, le entrego los planos y usted construye y le dice que sí, que es que va a ser algo económico, usted le dice, mire, estamos controlando derivas, pero estamos teniendo que utilizar módulo de 4700. Pilas, porque eso le repercute en su presupuesto. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una conversación que muestre la ética de las dos partes. ¿Sí? No es simplemente colocar el número por allá escondido abajo y pasarlo, sino colocarlo y hablar con el constructor. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ok. ¿Qué Y módulo, una qué pregunta, módulo aparece especificado en el plano? Profe, una pregunta.
Si Cuando no hay yo, módulo si digamos No yo quiero está, ser, ¿cierto? si Señor digamos, Juan, si yo, digamos yo quiero ser conservador, o sea, a mí no me están, digamos, es una evaluación previa al proyecto, una formulación de un proyecto, y yo quiero contemplar el mayor, o sea, como en cuanto a presupuesto, la mayor salvedad, ¿cuál sería? pues Eh, utiliza el más probable. El más probable es sedimentario, entonces utiliza el módulo más pequeño. Y ok, eso lo va a obligar a tener secciones más grandes. ok, sí, ¿Listo? señor. Porque si usted arranca considerando uno grande y después le dicen, no, pero es que cómo vamos a construir con un concreto tan caro, usted va a estar en problemas. Porque ¿de dónde se va a inventar la rigidez? ¿Cómo va a ser para obtener la rigidez? En cambio, si usted desde el principio evalúa teniendo en cuenta que lo más probable es que utilicen un módulo bajito, ¿sí? Usted de entrada, en su primer modelo rápido, hecho así como lo estamos haciendo, en media hora, ¿cierto? Un modelo rapidito, usted ahí dice, oiga, el espacio que el arquitecto está dejando para las columnas y los muros no es suficiente. Necesitamos aumentar esas columnas, ¿sí? Y entonces va a hacer las cosas como se deben hacer. Le va a decir a su dueño del proyecto, venga para acá, póngame a hablar con el arquitecto, pero siéntese con nosotros. Mire, arquitecto, esas columnas son insuficientes. Esos muros son insuficientes. Ah, bueno, entonces el arquitecto listo. Entonces, ¿cuánto necesita? ¿10 centímetros más? Y usted le dice, no, espéreme, yo hago el modelo y le digo cuánto necesito. Y le dice, mire, necesito las columnas que está poniendo de 25 por 25, de 30 por 30, las necesito de 30 por 50, por decir algo. Y entonces, "Ay, pero Ok, ¿cómo? No, ya no, se daña todo el proyecto. Ah, bueno, entonces espere un momentico. Es que el proyecto no se resuelve en una semana ni en un mes. Por eso los proyectos llevan un tiempo cuando están bien hechos. Porque esto implica que el diseñador estructural devuelve el proceso para que el arquitecto reprocese y se puedan meter las dos cosas, la funcionalidad arquitectónica y el comportamiento estructural, la seguridad estructural. Tienen que estar las dos de la mano. ¿Sí me hago entender? Entonces, así es como se debería hacer. Ahora, en este caso estamos haciendo una revisión. ¿Qué módulo elástico puso el diseñador en el plano? Entonces Sergio ya dijo, no hay, ¿cierto, Sergio? No hay. Lo único que aparece es un F' sub C. Ah, ok, listo. Y entonces, bueno, si estuviéramos haciendo la revisión completa, tendríamos las memorias de cálculo. Esas sí no se las puedo pasar porque tienen los logos por todos los lados, ¿de acuerdo? Pero entonces, en la memoria de cálculo usaron el 4700. Y usaron 4700 raíz de F' sub C. ¿Por qué? Por lo que usted dice, es lo que usamos y no nos fijamos en qué estamos haciendo. Pero en el plano no quedó. Entonces, como no quedó en el plano, lo que va a hacer el constructor es que va a llamar a la concretera y va a pedir un concreto de 3000. ¿Cuál? Ah, pues el que usted tenga ahí. Ah, bueno, ¿y cuál tengo aquí? Pues el de agregados sedimentarios. Entonces, yo como evaluador, lo que voy a hacer es que voy a utilizar, como no está especificado, mi criterio como evaluador es que ese concreto va a tener 3600 raíz de F' sub C porque es lo que la concretera le va a proveer. ¿Sí me hago entender? ¿Queda claro para todos? o sea, el mejor procedimiento ahí sería, digamos, por ejemplo, ir a una concretera y ver con qué resistencia de módulo de elasticidad Pero no a trabajar. cualquier concretera, a la concretera que van a usar en el proyecto. Y si no está formulada, digamos, por Pero si no ejemplo, está formulada, porque por ejemplo, digamos que están independientes los dos procesos, o sea, usted no está diseñando para el constructor, usted está diseñando para un cliente que después va a contratar un constructor. ¿Listo? sí, sí, sí. Bueno, usted tiene los dos caminos. Usted habla con su cliente, le dice, mire, yo voy a utilizar 4700. ¿Por qué? Porque el arquitecto necesita, no puede, no va a llegar, no logra. Yo necesito tener 4700. Y eso le va a costar más, a menos que el arquitecto se ponga de acuerdo y me ayude a cuadrar la estructura, me va a tocar colocarle un concreto de 4700 y eso le va a costar más. O Sí, usted trabaja con el 3600. es que yo ¿Sí creo me que hago el entender? problema, O sea, tiene que haber, o sea, esto no es, tome, este es el proyecto, usted va y lo hace, y luego tome, estos son los planos. Esto es un trabajo que necesita que usted hable tanto con el cliente, el que va a poner la plata, como con las otras áreas de diseño,
con el arquitecto, con el geotecnista. ¿Sí? Que así Sí. no funciona normalmente, estamos de acuerdo. Así no funciona normalmente. Normalmente le entregan sus planos arquitectónicos, usted coge, mira a ver cómo lo hace, y la mayoría hace unas cosas absurdas para cuadrarlo. O sea, se engañan a sí mismos, meten números que no tienen nada que ver y entregan un proyecto por entregar. ¿Para qué? Para que le paguen. Porque es que Miguel, si sí, paran el proceso se va a demorar más. Sí, pero es que ahí está la ética. es que yo creo que el problema principal, por lo menos en los proyectos pequeños, que yo creo que es lo que va a entrar uno a trabajar más ahorita que pues haga la especialización, es que, por ejemplo, yo creo que la cultura colombiana todavía está como de mucha gente que construye incluso sin planos, sin diseños, y después tienen que legalizar esos proyectos. Entonces, si digamos se utiliza toda esa formulación, obviamente el modelo va a dar como pues dimensiones más grandes, y a la hora de uno hablar con el que va a construir, se echa de para atrás o cosas así. Yo siento que es como lo que pasa. Sí, Daniel, pero es que eso es problema del que construye. Cuando usted lo hace simplemente por ganarse por ganarse el proyecto, o por poder hacerlo, o por quedarse con el cliente, el que está obrando mal es usted, porque además lo está haciendo conociendo el problema. Sí, no, o sea, no me refiero Está cometiendo un a error paso. usted, ¿sí? Sí, Entonces, que los demás lo hagan mal no significa que usted tenga que hacerlo mal. ok. Que sea lo normal no significa que sea. Ahora, yo sé que sabe que siempre dice, pero es que hay que comer. De acuerdo, de acuerdo. Y yo le voy a decir esta frase y se la voy a decir con todo el cariño del mundo. Por la plata baila el perro. ¿De acuerdo? Pero se supone que aquí somos ingenieros, somos personas que tenemos que tener una ética profesional y vamos a ser ingenieros estructurales, tenemos una responsabilidad, o sea que aquí no es por la plata baila el perro. Aquí usted tiene la responsabilidad de ser un poquito mejor que eso. ¿Listo? Entonces, si el cuento es que, vale, eso se llama competencia desleal. Si el cuento es, no, pues es que si no me van a dar el proyecto, si no, pues, hombre, pues si no se lo dan, que no se lo den, que sea otro. Vuelvo y le digo, hay gente afuera haciendo esto sin tener ni idea, ¿sí? Sí, es que por lo menos Colombia más que todo es una Pero es que, sismicidad. pero es que no puede ser una excusa, Daniel. O sea, la excusa no puede ser, es que todos lo hacen así y nos toca seguir la corriente. No, no, no. No, no, no. Eso es una excusa mala, o sea, mala, mala. Ay, Si es así, dediquémonos a otra cosa, ¿de acuerdo? Dediquémonos a otra cosa donde no tengamos que echarle la culpa a los demás. no me estoy Luisa, María refiriendo, Luisa. es como lo que pasa. Yo no estoy Profe, diciendo por esas prácticas ni nada. Solo estoy comentando. No, no, de acuerdo, yo le entiendo el comentario, por eso le estoy diciendo, o sea, esa no puede ser la razón para hacerlo. O sea, puede ser que Colombia se haga así, pero no tenemos por qué hacerlo así, y menos cuando estamos estudiando una especialización. Dime, María Luisa. profe, mi pregunta es, por ejemplo, en municipios como los que yo vivo, en departamentos como los que yo vivo en el Ujú, Putumayo, ujú, donde muy lejos tenemos concreteras y mucho menos ujú, vamos a tener a quien decirle, veáis que necesito un concreto con estas características ujú, y que lo que se hacen son mezclas en situ a punta de ujú, trompo y así ujú, se hacen todas las obras públicas y ujú. privadas del sector. ¿Cómo se logra poder realizar ese control para lograr estas elasticidades? María Luisa, o sea, independientemente de que estén al otro lado del mundo, ¿cierto? Los requerimientos de control de calidad deben existir. Si te toca coger los cilindros, meterlos en cajas de icopor y mandarlos a la ciudad más cercana que tenga un laboratorio, lo haces. Y eso se lo cargas al proyecto. ¿Sí? Entonces, ahí lo que uno debería saber es que si está utilizando unos agregados determinados, es decir, en algún momento tienes que mandar a hacer un diseño de mezcla, porque tampoco vas a estar mezclando al 1, 2, 3 porque sabemos que eso no sirve. ¿Sí? Tienes que mandar a hacer un diseño de mezcla y ese diseño de mezcla se lo vamos a mandar a hacer a un laboratorio. Y ese laboratorio dentro del diseño de mezcla, tú le debes exigir que te entregue el módulo elástico del diseño de mezcla. El diseño de mezcla no es meter datos en una ecuación. El diseño de mezcla es hacer una proporción siguiendo una metodología
y luego ensayar el resultado. Si el resultado no da, toca repetir el proceso de mezcla, el proceso de diseño. Por eso el proceso de diseño es iterativo. Eso no se hace en una semana. El diseño de mezcla necesita que el concreto haya endurecido, se haya fallado, y por eso se hace con un tiempo determinado. Y dentro de ese proceso, uno puede pedir que le hagan el módulo elástico. ¿Vale? Entonces, ¿qué te diría? En ese caso, esos municipios donde llevan haciendo un montón de tiempo y todo el mundo saca la excusa de que es que nunca han tenido el dato, pero ¿por qué nunca han mandado a hacer módulos elásticos? Ya era hora que sí, porque seguramente no han hecho solo un edificio, han hecho 2, 3, 4, 10 edificios, 20 edificios, 30 edificios, así sean pequeños. Hace rato que deberían tener datos, por lo menos, de qué más o menos da el concreto de la zona, con los agregados de la zona. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay que hacer es, hombre, si lo desconozco, me voy por lo bajo y exijo que el constructor, en los planos, le exijo al constructor que debe cumplir el módulo elástico. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hace el constructor para cumplir el módulo elástico? Pues tiene que meter en su programa de evaluación de calidad, tiene que meter algunos ensayos de módulo elástico para poder decir, estoy cumpliendo. Y ahí es donde el municipio, si nombra un interventor y un supervisor técnico, suponiendo que tiene más de 2.000 metros cuadrados, pues entonces el supervisor tiene que exigir que estén los ensayos. Si no, alguien está cometiendo un error. Listo, listo. ¿Listo? Pero se pide, o sea, como control se hacen son ensayos de resistencia, como su merced hablaba, o sea, reventar Claro, cilindros, pero es que el control, ¿quién lo define? El control lo define el supervisor técnico. la interventoría, claro, es que O el sí, cliente. Si no hay supervisión, no la interventoría, la supervisión técnica, son dos cosas diferentes. La interventoría es una figura que no, digamos, no es exigida por la ley 400. O sea, la interventoría es una figura de protección del cliente, ¿sí? Es quien interviene a favor del cliente para que quien le está construyendo no lo estafe, básicamente. Así de sencillo. Mientras que el supervisor técnico es una figura definida por la ley 400 para garantizar que la obra queda bien construida. Son dos cosas totalmente diferentes. Se puede construir sin un interventor. O sea, el interventor nadie se lo pide. Nadie. Salvo que usted esté en un contrato público y entonces necesita poner un interventor que para que vigile la plata, bla, bla, bla. ¿Listo? Pero desde el punto de vista de la ley, lo que sí se exige es el supervisor técnico. Alguien que sabe más que el constructor y que incluso el diseñador. Y está ahí para garantizar que la cosa se construya adecuadamente. Entonces, ese supervisor técnico debería saber que él es quien define los ensayos de control de calidad. Es decir, el constructor monta un plan de control de calidad y el supervisor se lo aprueba. Si el supervisor no se lo aprueba, pues tiene que modificarlo. ¿Hasta qué? Hasta que cumpla. Entonces, en ese plan que se hace al principio, debe estar claro que se van a hacer módulos elásticos. sí, es que en la obra en la que estaba, siempre nos exigían como los reventar los cilindros, pero ni siquiera o sea, simplemente para ver que el ítem que nosotros estuviésemos cobrando fuera el mismo concreto que nosotros estuviéramos proporcionando, más nunca se verificó el Lo modo. que había era una interventoría, no una supervisión. Exacto. Sí, No, porque incluso, en ese caso la interventoría lo que estaba diciendo es lo que usted me dice, o sea, que asegurando que lo que me están cobrando es lo que están poniendo, independientemente que sirva o no sirva. ok. Entonces, ¿Sí? en ese caso, la resistencia, o sea, la resistencia a la compresión poco tendría que ver con que la estructura me aguante así o, o No, solamente sería un rato más. no. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Una cosa es la resistencia que va a tener. Puede ser que su estructura estuviera cumpliendo con la resistencia, pero si no está cumpliendo con el módulo elástico, las deflexiones y las derivas no van a ser las que usted supuso, Ok. porque lo que estamos hablando es de rigidez. No está cumpliendo con la rigidez. Puede que lo esté haciendo, pero no está dejando evidencia. ¿De acuerdo? O sea, es un control de calidad que hay que hacerlo. Hay que dejar la evidencia de que el módulo elástico es el que es.
Entonces, para efectos prácticos de lo que estamos haciendo, vamos a utilizar el módulo elástico con la ecuación de 3600 porque no quedó especificado. Si hubiera quedado especificado en el plano y en el plano hubieran dicho, oigan, no, es que el módulo elástico es tanto, pues es el que usted pone aquí con ese modelo. Porque el diseñador ahí lo especificó en el plano y es responsabilidad ahora del constructor. ¿De acuerdo? Pero como no quedó, nos toca asumir la responsabilidad en el diseñador y colocar entonces aquí el módulo. Entonces vamos a calcular el módulo elástico para el concreto. El concreto para elementos estructurales está en 3.500. El otro que hemos visto de 21 era para no estructurales. Ok, listo. O sea, ustedes el que usen allá. Entonces, si son 3500, entonces está hablando de 24 megapascales. ¿Cierto? Entonces, pues coloca los 24 megapascales y entonces calculamos aquí el módulo. Yo voy a calcular el mío con el 28 que tengo acá. Entonces, sería igual a 3600 por los 28 elevados a la 0,5. Listo. Ese es mi módulo elástico. Es el que yo voy a utilizar. Entonces, si allá ustedes no tienen especificado, pues trabajarán 3600 raíz de los 24 megapascales que tienen. Ahora, si yo fuera el revisor, estuviera haciendo la nota de revisión, en mi nota de revisión colocaría: los concretos deben estar especificados en unidades de sistema internacional. Bien. El coeficiente de Poisson del concreto puede estar de entre los punto 15, punto 22. Normalmente se utiliza para el diseño punto 2. O sea, se permite utilizar punto 2 como coeficiente de Poisson. Entonces, ese está bien. Y el coeficiente de expansión térmica también está bien. Ese es 1 por 10 a la menos 5 por grado centígrado. Ahí está exactamente lo que es. ¿Listo? Vamos a utilizar ese. El módulo de cortante. ¿Está bien el módulo de cortante? ¿Cómo calculo el módulo de cortante? Un ingeniero estructural que sepa cómo calcular el módulo de cortante. Ingeniero civil. Ese sí no tengo idea. Sencillo. En resistencia de materiales a uno le dicen que cuando el material es isótropo, puede calcular el módulo de rigidez como el módulo de elasticidad sobre 2 por, entre paréntesis, 1 más el coeficiente de Poisson. Entonces hagamos el cálculo. Es el módulo elástico, que en este caso nos dio 19.049, punto, pongámosle algo ahí de decimales de lo que nos dio, punto 41, pongámosle. ¿Sí? Punto 41. Y la ecuación lo que me dice es, voy a colocar aquí la ecuación lo que me dice es que el módulo de rigidez del concreto es igual a el módulo de elasticidad del concreto dividido en 2, que multiplica a 1 más el coeficiente de Poisson. Coeficiente de Poisson en este caso sería la letra nu. No, está la letra nu, aquí está. Más coeficiente de Poisson. Listo, esa es la ecuación. Entonces, pues si mi coeficiente de Poisson lo estoy tomando como 0,2, pues mi módulo de rigidez acortante sería igual al módulo de elasticidad dividido en 2, que multiplica a 1 más el coeficiente de Poisson. Y entonces me daría 7.937.25. Profe, viendo que estamos trabajando algo diferente, el de nosotros es de 21 y el suyo es el que usted está trabajando es de 28, ¿la masa también cambiaba? O sea, ¿también nos toca cambiarla? No, ¿O la también sigue masa, siendo? mire, la masa, ustedes tienen el reglamento, ¿cierto? Vamos en el reglamento al título B.
Vamos por favor al numeral. Vamos al numeral B32. El numeral B32, que está en el capítulo B3, que son cargas muertas, le dice masas y pesos de los materiales. Dice, al calcular las cargas muertas, deben utilizarse las densidades de masa reales en kilogramos de los materiales, las cuales se deben multiplicar por la aceleración de la gravedad. Quiere decir que usted podría, en ese mismo diseño de mezcla, pesar los cilindros y sacar las densidades y trabajar con esa densidad. O sea, si usted la tiene de entrada, puede trabajar con esa. Y la sustenta con el ensayo del diseño de mezcla que va a usar. ¿Listo? Pero si no, entonces le dice, para así obtener los valores en Newton, de peso en Newton por metro cúbico. En la tabla B321 se muestran los valores de la densidad de masa en kilogramos por metro cúbico para materiales de uso frecuente. O sea, puede utilizar estos datos y no los va a calcular específicamente. Entonces, para el concreto, dice concreto reforzado, quiere decir que ya incluye el peso, el refuerzo, 2.400 kilogramos por metro cúbico, pero no depende de la resistencia. ¿Listo? En realidad, la densidad del concreto va a ser variable. ¿Listo? Puedes tener unas densidades mucho menores, mucho mayores. Pero si es concreto de peso normal significa que está en un rango específico que aparece en el título C. Ya ahí lo mira en el título C. Si está en ese, le permiten utilizar el 2400. Lógicamente ese 2400 varía. ¿De qué depende? Pues de cuál es la densidad de concreto y de cuál es la cantidad de acero que tiene. Entre más acero tenga, pues más pesado es. Entre menos acero tenga, pues menos pesado es. Ese 2400 le permite utilizar un valor promedio que es aceptado para trabajarlo. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Entonces volvemos aquí a lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es calculando el módulo de rigidez y entonces nos da, a mí me da 7.937. No sé cuánto les da el de ustedes, pero pues debería coincidir con ese valor que está calculando el programa acá. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a las propiedades de diseño. Nuevamente, las propiedades de diseño no me afectan el análisis estructural, solo me afectan el módulo de diseño estructural. Entonces voy a ir a modificar las propiedades. Una pregunta, pues, Señor. relacionado como a un tema de revisión para reforzamiento de una estructura. En este tipo de módulo de elasticidad, ¿cómo sería el cálculo? ¿También se consideraría 3600 o qué sugeriría? Cuando estás haciendo reforzamiento estructural, si es Ujú. para saber el concreto, el módulo estructural del concreto que hay, entonces tiene dos opciones. Saca núcleos y los falla y calcula el módulo elástico con el núcleo en el ensayo. O, si no quiere sacar tantos núcleos, saca los núcleos, los pesa, le calcula la densidad y obtiene la resistencia y con la densidad y la resistencia utiliza la ecuación para densidad y resistencia. Que esa le permite estar un poquito más aproximado sin saber cuál es el tipo de agregado que tiene. Ahora, lo que uno hace cuando es un proyecto, digamos, de cierta importancia, es que manda a hacer ensayos, por ejemplo, de petrografía. Entonces, hacer el ensayo de petrografía, usted sabe más o menos qué tipo de agregados tiene. Y entonces con eso puede escoger una ecuación un poquito más apropiada para seleccionar el módulo elástico. Entonces, es una de dos. O hace ensayos de petrografía o saca más núcleos y saca el módulo elástico. ¿Sí? Ok. Y eso se hace en la primera etapa que se llama etapa de recolección de información, que no se salta nunca. O sea, uno siempre tiene que hacer esos ensayos. Hay gente que dice, no, yo no los hago porque ahí está el módulo. No, no. O sea, una cosa es el módulo que aparece en el plano y otra cosa es el módulo de la realidad. Entonces hay que hacerlos. Vale. Y si es para el concreto nuevo, pues para el concreto nuevo usted lo especifica. En ese caso, lo especifica, ahí sí lo especifica sin asco, sin problema, tranquilo, relajado de la vida, que normalmente los concretos de reforzamiento son muchísimo más costosos que los concretos nuevos. ¿Listo? Mientras que un concreto nuevo, pues el metro cúbico, pongámosle un valor, no sé de qué valor, pero pongámosle 500.000 pesos por metro cúbico. ¿Sí? Uno de reforzamiento puede estar del orden de 1.500.000 fácilmente. ¿Listo? Porque son concretos que normalmente son concretos de baja retracción. Ok. Entonces,
Ahí le puede mandar el ensayo que tiene que mandarle y eso no va a pesar mucho en el presupuesto. Listo. Bueno. Sí, qué pena. Su merced pone problema por los decimales. Digamos que tenemos concretos de 3.500 PSI y da 24.13 megapascales. ¿Se aproxima a 24 o se puede dejar 24.13 o...? Ok. Vuelvo y le digo. Si yo estoy trabajando, haciendo el diseño, yo especifico mi concreto en megapascales. Y eso es lo que me tiene que garantizar el constructor, una resistencia en megapascales. Así la concretera se lo venda en PSI, ya es problema de ellos cómo lo resuelven. ¿Listo? En este caso que estamos haciendo la revisión, ¿sí? Como el diseñador lo especificó en PSI, nos toca hacer la conversión. Entonces, hacemos la conversión y si no nos da 24, sino 24.3, trabajamos con el 24.3, porque es el que está especificado en el plan. Listo. ¿Listo? Sí, era eso. Entonces, en mi caso, pues yo voy a especificar el de 28, entonces le coloco los 28 megapascales, porque ese es el que va a... Y si es concreto de peso liviano, pues le selecciono aquí y le coloco cuál es el coeficiente lambda que va a utilizar. Si un 85 o 0.75, dependiendo del concreto que tenga. ¿Listo? Va a suponer que mi concreto es de peso normal. Ok. Y ok. Aquí yo escribí aquí en la pantalla, no supe cómo escribí y no sé cómo borrarlo. No sé Al lado si... y